pero cuando le pedía evidencias específicas, fechas, documentos históricos, no podía proporcionármelos. Finalmente, llegué a mi pregunta más importante en Pastor Richard. Si la Iglesia Católica está tan fundamentalmente equivocada como nos han enseñado, ¿por qué todos los primeros cristianos sonaban exactamente como católicos? He estado leyendo a los padres de la Iglesia, a Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente Gijomau, Rushinu, Mahshig. Todos ellos vivieron en el primer y segundo siglo. Algunos fueron directamente discipulados por los apóstoles, y todos ellos hablan de obispos, de la Eucaristía como el cuerpo real de Cristo, de la autoridad de Roma. ¿Cómo es posible que la Iglesia se corrompiera tan rápido, que ya en el año 100 después de Cristo, sonara completamente católica? El pastor Richard me miró durante un largo momento, y entonces dijo algo que nunca olvidaré. David, honestamente, no tengo todas las respuestas para tus preguntas. Lo que sí sé es que hemos sido salvos por gracia mediante la fe, y eso es lo que importa. Mi corazón se aceleró. No era que él estuviera evadiendo la pregunta por mala voluntad, él simplemente no tenía las respuestas. Y en ese momento de honestidad brutal, algo se rompió dentro de mí, y algo más comenzó a nacer. Aprecio su honestidad, pastor, le dije, suavemente, pero si no tenemos las respuestas, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en lo correcto? Esa noche salí de su oficina, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Durante 3 décadas había construido mi identidad sobre la convicción de que el protestantismo era verdadero y el catolicismo era falso. Pero ahora, esos cimientos se estaban agrietando, y sé lo que cualquier matemático haría. Decidí investigar exhaustivamente. Si iba a abandonar la fe de mi infancia, necesitaba estar absolutamente seguro. Y si iba a permanecer en ella, necesitaba respuestas reales, no clichés reconfortantes como en salir. No solo propaganda anticatólica o apologética protestante, sino fuentes primarias. Leí los escritos de los padres de la Iglesia en orden cronológico. En paz con la Didache, un documento del año 60 después de Cristo, que ya hablaba del bautismo y de la Eucaristía en términos que sonaban completamente católicos. Leí las cartas de Ignacio de Antioquía, del año 107, donde él llama a la Eucaristía la carne de nuestro Salvador Jesucristo, y advierte contra aquellos que no reconocen que es realmente su cuerpo. Leí a Justino Mártir del año 150, describiendo la misa dominical en términos que serían reconocibles para cualquier católico hoy. Leí a Ireneo de Lyon del año 180, argumentando contra los herejes, apelando a la sucesión apostólica y a la autoridad de la Iglesia de Roma. Leí a Cipriano de Cartago del año 250, diciendo que no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Cada página que leía me sorprendía más. Estos no eran hombres confundidos o corrompidos, eran santos, mártires, muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles, y todos ellos creían lo que la Iglesia Católica todavía cree hoy. La pregunta aterradora comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si nos habían enseñado mal? ¿Y si la Iglesia Católica realmente era lo que afirmaba ser? Pero yo no. Quería basar mi decisión solo en historia, por más convincente que fuera. Soy científico, necesitaba lógica, coherencia interna. Así que apliqué mi mente matemática al problema. Pensé en la doctrina de sola escritura, la creencia protestante de que la Biblia sola es suficiente y autoritativa. Pero había un problema lógico fundamental. La Biblia misma nunca enseña sola escritura. De hecho, es autocontradictoria. En 2 de Tesalonicenses 2:15, Pablo explícitamente instruye a los creyentes a mantener las tradiciones que les fueron enseñadas, ya sea por palabra o por carta. Las tradiciones orales y las escritas tienen la misma autoridad. Además, la Biblia como la conocemos hoy, con su canon establecido, fue decidida por la Iglesia Católica en los concilios de Hipona y Cartago en los años 393 y 397. Si la Iglesia tenía la autoridad para determinar qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no, ¿cómo podemos decir que la Iglesia no tiene autoridad, pero la Biblia que ella compiló sí la tiene? Es lógicamente incoherente. Pensé en la doctrina de la interpretación privada. Si cada persona puede interpretar la Biblia por sí misma, guiada por el Espíritu Santo, ¿por qué tenemos 40.000 denominaciones diferentes? El Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Dios no es un Dios de confusión,
dice Primera de Corintios 14:33. Sin embargo, el protestantismo ha creado confusión institucionalizada. La solución católica era elegante en su simplicidad. En Cristo estableció una iglesia, no un libro. Esa iglesia, guiada por el Espíritu Santo, eventualmente escribió, recopiló y canonizó ese libro. La iglesia existió primero. Los apóstoles no andaban distribuyendo nuevos testamentos. Estaban estableciendo comunidades de fe, bajo el liderazgo de obispos y ancianos, transmitiendo las enseñanzas de Cristo tanto oralmente como por escrito. Desde una perspectiva de teoría de sistemas, el modelo católico era robusto y estable. Tenía mecanismos para resolver disputas, una estructura jerárquica clara, continuidad histórica. El modelo protestante era inherentemente inestable, destinado a fragmentarse indefinidamente porque no tenía un mecanismo de autoridad final, más allá de la interpretación individual, pero aún tenía objeciones. ¿Qué pasa con el culto a María? La veneración de santos, las indulgencias, todo lo que me habían enseñado que estaba mal con el catolicismo. Decidí investigar cada objeción. Comencé con María. Los protestantes nos habían dicho que los católicos la adoraban, que la ponían al nivel de Dios. Pero cuando realmente estudié la teología católica, encontré algo completamente diferente. Los católicos distinguen claramente entre latría, que es adoración debida solo a Dios, y dulía o hiperdulía, que es veneración o honor. Honramos a María como la madre de nuestro Señor, pero no la adoramos como a Dios. Es la misma distinción que hacemos cuando honramos a nuestros padres terrenales sin adorarlos. Y cuando miré las escrituras con ojos frescos, encontré que esto tenía sentido. En Lucas 1:48, María misma profetiza que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Estamos cumpliendo esa profecía? Además, en el Apocalipsis 12, Juan tiene una visión de una mujer coronada con 12 estrellas. Los primeros cristianos universalmente interpretaron esto como María. Si Dios la honra en el cielo con una corona, ¿por qué nosotros en la tierra no deberíamos honrarla? La doctrina de la Inmaculada Concepción, que inicialmente me parecía extraña, también comenzó a tener sentido. Si Jesús es el nuevo Adán, como Pablo lo llama en 1 de Corintios 15:45, entonces María es lógicamente la nueva Eva, así como Eva fue creada sin pecado original. María necesitaba estar libre de pecado para ser un recipiente digno del Hijo de Dios. El ángel Gabriel la llama llena de gracia, kikaretomin, en griego antimpo verba, que indica un estado continuo de gracia desde antes de ese momento. Respecto a los santos, descubrí que los católicos no oran a los santos, en el sentido de adorarlos o pedirles cosas que solo Dios puede dar. Más bien piden su intercesión, exactamente como yo le pediría a mi pastor o a mi madre que oraran por mí. En Hebreos 12:1 habla de estar rodeados por una gran nube de testigos. Apocalipsis 5:8 describe a los ancianos en el cielo, ofreciendo a Dios las oraciones de los santos en la tierra. En sí, los cristianos en el cielo están vivos en Cristo y conscientes de lo que sucede en la tierra. ¿Por qué no pediríamos su intercesión? Cada objeción que investigaba se desmoronaba bajo escrutinio serio. Las indulgencias no son comprar el perdón, sino la reducción de la penitencia temporal del pecado ya perdonado, basándose en el principio bíblico de que el pecado tiene consecuencias incluso después del perdón. El purgatorio no es una segunda oportunidad de salvación, sino el proceso de purificación necesario, porque nada impuro puede entrar en el cielo, como dice Apocalipsis 21:27. Pero había una doctrina que seguía siendo mi mayor obstáculo: la Eucaristía. La idea de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo me parecía primitiva, casi mágica. ¿Cómo podía un matemático racional creer en algo así? Entonces, leí Juan 6 con una mente realmente abierta. Jesús no dice que el pan simboliza su cuerpo. Taismikan es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Usa el verbo griego tiar, que significa masticar o roer, enfatizando la naturaleza física de lo que está diciendo. Y cuando los discípulos se escandalizan y muchos se van, Jesús no los detiene para aclarar. Esperen, es solo un símbolo. Les deja irse. Incluso se vuelve a los 12 y les pregunta: ¿también ustedes quieren irse? Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.